Hola, soy Andrés, bienvenidos a la 16ª sesión de swing desde el Centro Cívico de Monte Alto. Es la última sesión y vamos a hacer una especie de repaso por todo lo que fuimos dando. Empezamos sacudiendo el cuerpo, shake, cuello, hombros, caderas, rodillas, sacudimos, fuertes los pies, arriba, seguidas. Hago de 3, 1, 2, 3. Me dejo caer un poquito. Solo hombros. 1, 2, 3. Adelante y atrás. Atrás. 1, 2, 3. Arriba y abajo. Y dentro, fuera, dentro, perdón, fuera, dentro. Eso es. Codos quietos, solo la parte de dentro. Mira. Sigo el cuerpo. Mira los pies. Mira el cuerpo. Mira la mano y cambio. Mira la mano, los ojos, despacio mejor. La cot, sigo haciendo el pecho. La V. Mira los brazos. Solo los pies. Los brazos. Mira el cuerpo, cómo lo coloco. Aquí estoy mal, echo las caderas atrás. Tiro del pecho arriba. Mal, mal.
¿Veis mal? Dejo las caderas de atrás y el pecho arriba. Y flexiono la cadera. Y subo con potes. Arriba las caderas, alternas. Estiro un poquito. Y recojo. Si puedo agacharme hasta aquí, mejor. Estiro. Este es un buen ejercicio, muy bueno. Arriba, vértebra a vértebra. No quiero dejar pasar la oportunidad para recomendaros que por lo menos por las mañanas hagáis vuestros algunos ejercicios de estos, ¿sí? Estas simples movilizaciones de hombros, alternas, esto es, aparte de un gustazo, te despierta por la mañana. Antes de levantaros y desayunar, os recomiendo que movilicéis un poquito el cuerpo. Es una gimnasia que, repito, si la hacéis vuestra, si la hacéis como hábito, os va a dar muchas satisfacciones. A lo largo del día estaréis mucho mejor. Repito, todos estos ejercicios que hemos hecho, si no es nada, son 4 ejercicios, 4. Este es de movilizaciones, hombros, caderas, que hoy no lo hemos hecho, un poquito de carrera, aquí, ¿sí? Estos, dejar el cuerpo que vaya haciendo la V, pa, pa, pa. Y la flexión de cadera, buenísima, buenísima, buenísima. Esto, dejar que la cabeza pendule, ¿vale? Doblar una rodilla, doblar otra, caeros. Todos los ejercicios que estuvimos haciendo en los calentamientos, vais haciéndolos. Bien, vamos a seguir. Entonces, ahora voy a poner música. Bien, ahora seguimos calentando, ya un poco más metidos en dejar el cuerpo y bajo y cambio y bajo. ¿Me seguís? Estoy haciendo un repaso a todos los pasos. Este es el boogie. Jig. Dejar los brazos. Me recuesto un poquito. Tecani. Dejar el culete, mira culo. El pecho arriba. Cross.
Drops. Puedo saltar un poquito. Fall. Más arriba. Suzy Q. Dejaros bajar. En el segundo piso, por abajo, en el sótano. Con las rodillas. Las dos rodillas juntas. Inclinar el cuerpo. Las dos rodillas juntas. La caja. Cruzo. ¿Viste? Shortillos. Las rodillas aquí y voy caminando. ¿Veis? Voy haciendo twist con las rodillas. El resto del cuerpo se mueve. Y voy caminando haciendo twist. 5, 6, 7, 8. Apple Jack. Slides. Sin saltar. Ve a los hombros. Sin saltar. Solo deslizando. Slide. Half break.
4, 1, 2 y 3, 4, 1, 2 y 3, 4. Me dejo caer. Y kicks. Cruzando, cruzando. Enseño el bolsillo. Enseño el bolsillo. Muy bien. Bien, pues ahora os voy a dar, para que podáis hacer trabajo de improvisación, lo vamos a hacer aprendiendo 4 ochos, como en otras ocasiones. Y el primer 8 sería un cross, que empiezo cruzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo sería 8 y 2, 3, 4 y 6, 7, 8. ¿Veis que hago 8, un nada? Y 2, 3, 4, nada el 5 y 6, 7, 8. Pa pam, pam, pam. Pa pam, 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 pa pam, pam. Vale, cuando hago este pam, pam, no salto. Estoy aquí, lo único que muevo son el culete para abajo y las rodillas. Levanto las rodillas. Pam, sin peso. Y ahora hago pa pam, pam, pam. Pa pam, 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 pa pam, 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 pa pam, pam, pam. Voy a seguir. Fall of the log, nuestro conocido fall of the log. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 7. Y ahora el boogie delante. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 boogies. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conmigo, un paso, 2 pasos, un rock step con una vuelta. 1, 2 y quedo aquí. ¿Vale? Hacemos todo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo que sea. Vale, vamos a hacerlo en música. Vamos a hacer muchas veces el primer 8. Repito este. Repito. Y ahora hago todo seguido, los 4 8 seguidos.
Una vez cada paso. ¿Qué tal? Repito otra vez, varias veces el mismo paso. Repito otra vez, varias veces. Repito todo. Muy bien. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio que os va a venir muy bien. Cuando no os acordéis de ningún paso, simplemente caminamos. Caminamos con el beat, ¿vale? Vamos a hacer en este caso solo 4 pasos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo que sí es que jugaré con las alturas, sin parar, y haré todo lo que se me ocurra. Si se me ocurre algo, si no ya estará bien pasear, ¿vale? Pero puedo hacer todo lo que se me ocurra, de los pasos que he hecho, ¿sí? Sin parar, sin parar. No puedo hacer los cambios de ritmo, los sincopados, sí, cualquier sincopado, no. Solo esto. Ni lentos, todo el tiempo, el mismo ritmo. Vamos allá con música. Veis que subo un poquito en el primero y bajo en el segundo. Puedo incluso mirar. ¿Veis que puedo hacer
todo lo que se me ocurra, jugando un poquito, incluso con las alturas. Nada más que hago, fijándome en el bajo. Tum, 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 tum. Escuchar. Por atrás. Vueltas. Vueltas. Bien colocados, atender a la posición. ¿Veis que voy todo el tiempo? Siempre todo el tiempo. Con ritmo en el cuerpo. Muy bien. Os recuerdo que en el día de hoy estamos trabajando bases para luego improvisar. Haciendo recapitulación, hemos hecho la mayor parte de los jazz steps, todos los pasitos que hay, que tienen todos su nombre. Luego habéis hecho un ejercicio con 4 ochos que los podéis cambiar, o sea que en vez de empezar por el primero, empezáis por el segundo y estáis trabajando improvisación. En vez de hacer sota, caballo y rey, ponéis el segundo en el orden del primero y está cerrado el tema. Quiero decir, y ahora hemos trabajado, por si me quedo en el aire, movimientos con el bajo, lo que es caminar, solo caminar, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña coreografía, una pequeña rutinita, caminando, simplemente. Vamos allá, seguidme. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Conmigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vuelta es 4, 5, 6. Hacerla conmigo. Y 4, 5, 6. Y sigo 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigo. Voy al principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y repito todo. Conmigo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Lo hacemos en música? Solo la primera parte vamos a hacer. Veis que hago la dinámica de antes, no parar. Estoy haciendo pasos, estoy haciendo caminatas solo, no pasos conocidos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con la música. Repetimos. Una vez más. Otra vez. La vuelvo a hacer muy lentita. Una vez más, a ritmo. Otra vez.
Otra vez. Lento. Última vez. Muy bien. Bien, amigos, pues toca despedirse. No sé, al no veros las caras, no sé el nivel de los que me seguíais. Lo bueno es que dentro de poco, probablemente, si os ha gustado el swing, podremos vernos en los centros cívicos de Coruña. Y nada más, fue un placer y perdonadme si tuve algún error. Chao, gracias a todos.